He visto pacientes entrar caminando al quirófano, tranquilos, con la esperanza de arreglar un problema. Y semanas después, salir distintos. Más débiles. Más dependientes. Algunos, sin recuperar jamás su nivel previo. No porque la cirugía estuviera mal hecha, sino porque el cuerpo ya no tenía la reserva suficiente para soportarla. Soy cirujano. He operado durante años. He visto procedimientos salvar vidas. Pero si mis padres tuvieran más de 65 años, hay 5 cirugías que pensaría 2 veces antes de permitir. No porque estén prohibidas. No porque sean innecesarias. Sino porque después de cierta edad el riesgo no aumenta un poco, se multiplica. Y lo más incómodo es esto, en muchos casos, esas cirugías pudieron evitarse. En este vídeo te voy a explicar cuáles son esas 5 intervenciones, por qué se vuelven tan peligrosas en mayores de 65, y qué señales ignoradas suelen llevar a que terminen siendo urgentes. Porque cuando el problema se convierte en emergencia, ya no se trata de elegir. Se trata de sobrevivir. Olvida por un momento el número en el documento. Hay personas de 75 que parecen de 60. Y otras de 68 que ya tienen el cuerpo al límite. La fragilidad es un término médico que mide algo muy concreto. ¿Cuánta reserva tiene tu cuerpo para soportar un golpe fuerte? Y una cirugía es un golpe fuerte. Imagina que tu cuerpo es una batería. A los 30 años está al 100%. Puedes enfermarte, trasnochar, estresarte y al día siguiente sigues funcionando. A los 70 esa batería ya no está al 100%. Puede estar al 70. Al 60. O incluso menos. Funcionan en la vida diaria. Pero cuando le impones un estrés brutal como anestesia general, pérdida de sangre, inflamación masiva, días sin moverte, la batería puede descargarse por completo. Y cuando eso pasa, empiezan las complicaciones. Delirio postoperatorio, infecciones, neumonía, pérdida acelerada de músculo, TIAs, dependencia. La fragilidad predice mucho mejor las complicaciones que la edad. Y casi nadie la evalúa antes de decidir operar. Ahí es donde empieza el problema. Hay una diferencia enorme entre una cirugía programada y una cirugía de emergencia. Y después de los 65, esa diferencia puede ser la vida. Una cirugía programada nos da tiempo. Tiempo para evaluar el corazón. Tiempo para revisar pulmones. Tiempo para ajustar medicamentos. Tiempo para fortalecer al paciente. Se puede optimizar el cuerpo antes del quirófano. Pero una cirugía de emergencia es otra historia. Es llegar al hospital con dolor insoportable, con infección avanzada, con el abdomen rígido, con la presión cayendo. No hay tiempo para preparar nada. No hay margen. Se entra al quirófano en medio del caos. Y en mayores de 65, las tasas de mortalidad en cirugías de emergencia pueden duplicar o triplicar las de una cirugía electiva. En algunos casos, incluso más. El error más común no es operarse. Es esperar tanto que un problema manejable se convierta en una bomba. Porque las enfermedades no suelen desaparecer solas. Progresan. En silencio. Hasta que explotan. Y cuando explotan, ya no hablamos de una cirugía sencilla. Hablamos de sobrevivir. Cuando una cirugía es programada, tú eliges el momento. Cuando es de emergencia, el momento te elige a ti. Y ahí cambia todo. En una cirugía electiva podemos hacer algo fundamental, evaluar riesgo real. Pruebas cardíacas. Pruebas pulmonares. Revisión nutricional. Valoración de fragilidad. Pero en emergencia no hay evaluación completa. No hay optimización. No hay margen para decir, primero vamos a fortalecerlo. Se opera porque si no se opera, muere. Y eso en mayores de 65 es devastador. Porque el cuerpo no solo enfrenta la cirugía. Enfrenta la infección. La inflamación masiva. La pérdida de sangre. El impacto anestésico. La inmovilidad prolongada. Es un doble golpe.
a veces triple. Y aquí está el dato incómodo: en cirugías mayores de emergencia en adultos mayores, la mortalidad puede multiplicarse por 4 comparada con procedimientos programados. 4 veces más. No por falta de habilidad, sino por falta de tiempo. El error no fue operar. El error fue esperar. Porque el cuerpo mayor no tolera bien el colapso súbito. Tolera mejor lo planificado. Y ese es el hilo conductor de las 5 cirugías que vas a escuchar ahora. No son peligrosas por definición. Se vuelven peligrosas cuando se convierten en urgencia. Y eso pasa más veces de lo que la gente imagina. La primera cirugía en esta lista es una de las más agresivas cuando se convierte en emergencia: la colectomía abierta. Es decir, quitar una parte del colon. ¿Por qué alguien llega a esto? Cáncer de colon. Diverticulitis severa. Obstrucción intestinal. En muchos casos, cuando se detecta a tiempo, la cirugía es programada, mínimamente invasiva y con riesgos razonables. El problema no es la operación. Es llegar tarde. Imagina este escenario: meses con molestias vagas. Estreñimiento. Cambios en el hábito intestinal. Algo de sangre ocasional. Se ignora. Se normaliza. Son cosas de la edad. Hasta que un día el dolor es insoportable. El colon se perfora. Las bacterias se derraman en el abdomen. Peritonitis. Shock séptico. Ahora ya no es una cirugía planificada. Es una carrera contra la muerte. Se abre el abdomen por completo. Se limpia la infección. Se quita el segmento dañado. Y muchas veces se termina con una colostomía permanente. En mayores de 65, cuando esta cirugía se hace en emergencia, las cifras cambian brutalmente. La mortalidad puede superar el 20% en pacientes frágiles. 1 de cada 5. Y eso sin contar las complicaciones: neumonía, insuficiencia renal, delirio postoperatorio, pérdida masiva de masa muscular. He visto pacientes entrar caminando y salir semanas después sin poder levantarse solos. La tragedia es que en muchos casos se pudo evitar. Un cáncer detectado temprano con colonoscopía. Una diverticulitis tratada antes de perforarse. Una obstrucción identificada antes de convertirse en catástrofe. Aquí la alternativa es clara: prevención. Colonoscopía a tiempo. No ignorar sangre en heces. No normalizar el dolor persistente. No se trata de tener miedo a la cirugía. Se trata de no esperar a que se vuelva urgente. La segunda cirugía en esta lista no empieza en el quirófano. Empieza con algo que muchos consideran menor: ardor de estómago. Dolor leve. Molestia que se calma con antiácidos. Hablo de la úlcera péptica. Una herida en el revestimiento del estómago o del duodeno. En adultos mayores, la causa más frecuente no es el estrés. Son los antiinflamatorios. Ibuprofeno. Naproxeno. Aspirina diaria. Medicamentos que destruyen lentamente la barrera protectora del estómago. Mientras la úlcera es pequeña, se puede tratar con pastillas. Omeprazol. Pantoprazol. Antibióticos si hay bacteria. Pero cuando se ignora, la pared del estómago se perfora. Y eso cambia todo. El ácido gástrico se derrama en el abdomen. Dolor súbito, como una puñalada. El paciente llega en shock. No hay tiempo para optimizar nada. Hay que operar de inmediato. Cerrar la perforación. Lavar el abdomen. Controlar la infección. En mayores de 65, la mortalidad en este escenario puede ser tan alta como la de una colectomía de emergencia. Y las complicaciones se multiplican. Insuficiencia renal. Neumonía. Delirio. Dependencia posterior. El problema no fue la cirugía. Fue ignorar el volcán mientras solo echaba humo. Una úlcera avisa. Ardor persistente. Heces oscuras. Anemia. Dolor que no desaparece. Pero muchas personas lo normalizan. Siempre he tenido acidez. Hasta que perfora.
La alternativa aquí es brutalmente simple. Si tomas antiinflamatorios regularmente después de los 65, necesitas protector gástrico. Si hay síntomas persistentes, necesitas endoscopía. Una cámara que ve el problema antes de que explote. Una úlcera tratada a tiempo casi nunca termina en cirugía. Pero cuando se ignora, la cirugía deja de ser tratamiento. Se convierte en rescate. Hay algo más que casi nadie menciona cuando hablamos de úlceras en adultos mayores. El dolor no siempre es intenso. En personas jóvenes, una perforación suele ser dramática. En mayores frágiles, puede empezar más silenciosa. Molestia difusa. Debilidad. Confusión súbita. Caída inexplicable. Sí. A veces la primera señal no es el dolor. Es el deterioro. Porque el cuerpo mayor no reacciona con la misma fuerza inflamatoria. No hace tanto ruido. Y eso retrasa aún más la consulta. He visto pacientes llegar tarde porque pensaban que era el gastritis de siempre. Y cuando el abdomen se perfora, la infección avanza rápido. Cada hora cuenta. Cada hora aumenta el riesgo de falla multiorgánica. Y aquí aparece otro problema: muchos mayores toman anticoagulantes. O tienen enfermedades cardíacas. O insuficiencia renal. Eso complica aún más la cirugía. El margen es mínimo. Y cuando sobreviven, la recuperación no es inmediata. Puede tomar meses volver al nivel previo. Si es que vuelven. Por eso esta no es una historia sobre tener miedo a los medicamentos. Es una advertencia sobre no ignorar síntomas persistentes. El estómago avisa. El cuerpo avisa. Pero si aprendiste a callar el dolor con pastillas, un día el dolor deja de avisar. Y el quirófano se convierte en la única opción. Quiero que prestes mucha atención a esto. Si ya tomas algo para relajarte, y aún así sigues despertando, el problema no es que el suplemento no sirva. El problema es que estás trabajando solo una parte del sistema. El sueño profundo depende de dos fuerzas: la profundidad y la estabilidad. Si solo trabajas la profundidad, puedes entrar al sueño. Pero si no trabajas la estabilidad, no logras sostenerlo. Y aquí es donde muchas personas se quedan a la mitad del camino. Algunos toman glicina. Y sí, la glicina ayuda a profundizar el sueño. Ayuda a bajar la temperatura interna. Ayuda a relajar. Pero si el sistema nervioso sigue inestable, cualquier microestímulo lo despierta. Otros toman magnesio. Y sí, el magnesio ayuda a calmar la excitabilidad neuronal. Ayuda a relajar músculos. Ayuda a reducir tensión. Pero si el sueño no logra entrar en fase profunda sostenida, la relajación no basta. Entonces la persona siente algo curioso. Me duermo mejor, pero sigo despertando. Y ahí empieza la frustración. Porque parece que nada termina de funcionar. Pero el problema no es que nada funcione. Es que estás usando herramientas aisladas. Y el sueño no es una función aislada. Es una sinfonía. Si un instrumento está afinado, pero el otro no, la melodía no se sostiene. Aquí empieza a tener sentido la combinación. Pero antes de revelarte exactamente cómo usarla, necesitas entender por qué funciona. Porque si no lo entiendes, lo vas a probar mal. Y cuando se usa mal, parece que no sirve. Déjame explicártelo de una manera muy sencilla. Imagina que el sueño es una piscina. La glicina ayuda a que el agua esté más profunda. El magnesio ayuda a que el agua esté más tranquila. Si solo tienes profundidad, pero hay olas, te despiertas. Si solo tienes calma, pero el agua es muy superficial, cualquier movimiento te saca. Necesitas ambas cosas al mismo tiempo. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Usan uno, esperando que haga el trabajo de dos. La glicina es excelente para profundizar el sueño. Actúa como neurotransmisor inhibidor. Baja ligeramente la temperatura corporal. Le dice al cerebro, es momento de descansar. Pero no es un estabilizador fuerte del sistema nervioso. Por otro lado, el magnesio correcto, y aquí es importante recalcar esto, no cualquiera, el bisglicinato o glicinato, actúa como regulador de la excitabilidad neuronal.
Reduce la hiperactividad del sistema nervioso. Disminuye microdescargas que mantienen al cerebro vigilante. Entonces, cuando combinas correctamente ambos, no estás sumando efectos. Estás cerrando el circuito. Uno profundiza. El otro estabiliza. Uno facilita la entrada. El otro mantiene la continuidad. Y aquí es donde muchas personas empiezan a notar algo diferente. No se duermen más fuerte. Se despiertan menos veces. Y eso cambia completamente la experiencia nocturna. Primero pasas de 3 despertares a 2. Luego algunas noches solo 1. Y después empiezan a aparecer noches completas. No mágicamente. Progresivamente. Porque el sistema está empezando a sentirse seguro. La quinta cirugía es quizá la más temida. Bypass coronario o cirugía cardíaca abierta en pacientes mayores descompensados. Quiero ser claro. La cirugía cardíaca salva vidas. Pero cuando se realiza en pacientes frágiles, con múltiples enfermedades y en contexto de urgencia, el riesgo cambia radicalmente. Muchos mayores viven años con enfermedad coronaria estable. Dolor al esfuerzo. Fatiga progresiva. Falta de aire. Pero lo minimizan. A mi edad es normal cansarse. Hasta que llega el infarto. Y cuando el infarto es extenso, cuando hay shock cardiogénico, cuando la función del corazón ya está severamente comprometida, la cirugía deja de ser preventiva. Se convierte en intento de rescate. En mayores frágiles, la mortalidad en cirugía cardíaca urgente es significativamente mayor que en procedimientos programados. Y aunque sobrevivan, el impacto cognitivo puede ser profundo. Delirio postoperatorio. Deterioro cognitivo persistente. Dependencia. Porque el cerebro mayor no tolera igual la circulación extracorpórea, la inflamación sistémica, la anestesia prolongada. Aquí la advertencia no es rechazar cirugía cardíaca. Es no ignorar la enfermedad coronaria hasta que explote. Chequeos oportunos. Control agresivo de presión, colesterol y diabetes. Pruebas funcionales cuando aparecen síntomas. El corazón casi siempre avisa antes del colapso. Pero si normalizas el cansancio, si normalizas el dolor leve en el pecho, un día el aviso llega tarde. Y el quirófano ya no es una opción tranquila. Es una batalla. Si escuchaste todo este vídeo y pensaste, entonces no hay que operarse. Te equivocaste. El problema no es la cirugía. La cirugía salva vidas. El problema es llegar tarde. Las 5 cirugías que mencioné hoy no son malas por definición. Se vuelven peligrosas cuando se ignoran síntomas durante meses. Se normaliza el deterioro. Se evita el chequeo. Se posterga la consulta. Después de los 65, el cuerpo ya no tiene la misma reserva. No tiene el mismo margen de error. No tiene la misma capacidad de recuperación. Y cada decisión pesa más. Cada espera cuesta más. Cada señal ignorada se paga más caro. La fragilidad no aparece de un día para otro. Se construye lentamente. Con años de sedentarismo. Con mala alimentación. Con pérdida de músculo. Con enfermedades mal controladas. Y cuando llega la emergencia, ya no se puede negociar. Por eso el mensaje no es miedo. Es responsabilidad. Si tienes más de 60, no normalices el dolor persistente. No normalices el cansancio progresivo. No normalices la pérdida de fuerza. No normalices el sangrado oculto. No esperes a que el problema sea urgente. La mejor cirugía en adultos mayores no es la más compleja. Es la que se evita a tiempo. Y eso empieza mucho antes del quirófano. Empieza con prevención real. Empieza hoy.